Bueno chicos, entonces les estoy haciendo esta grabación para explicar la fase de nómina de la primera fase perdón, la primera plantilla de la fase de nómina. Entonces, básicamente lo que nosotros encontramos aquí es una nómina, pero esta nómina es una nómina como empresa, ¿sí? Si fuera una nómina como empleado, entonces nosotros teníamos horas extras, horas nocturnas, dominicales y todo el resto eh, digámoslo así, de arandelas, por decirlo de esta manera, que necesita una nómina para, sí, para que el empleado la pueda digerir un poco más. Entonces, en este orden de ideas, esta es la nómina, una nómina a nivel empresarial. Tiene las cosas y las características básicas, ¿sí? Entonces, tengan presente que para estas plantillas lo que ustedes van a diligenciar son básicamente los datos que están en blanco, como lo podemos ver aquí. Estos datos que están en blanco, los datos resaltados son datos formulados o información formulada que ustedes no van a modificar de la nómina. Entonces, nosotros aquí en primera instancia tenemos los centros de costo, ¿sí? Entonces manejamos 3 centros de costo: producción, administración y ventas. Resulta que usted puede poner el personal donde usted lo requiera poner, en cualquiera de estos centros de costo. Lo que usted hace, pues básicamente son poner datos muy básicos, que sería el nombre, el cargo y el sueldo, y si aplica o no aplica el subsidio de transporte. Tengan presente que para el subsidio de transporte aplica hasta menos de 3 salarios mínimos. ¿Listo? Entonces, el salario mínimo ustedes lo pueden poner acá. Y al final de la tabla les va a generar el valor total de la nómina. ¿Listo? Entonces, si ustedes tienen una persona o 2 personas, hagamos el ejercicio acá, pegamos 2 personas. Entonces, la sola tabla les va a calcular los, poniendo los datos, el del nombre y esto, la sola tabla les va a calcular el total de la nómina para ese centro de costo, y al final les va a arrojar un total del valor de la nómina para todas, para, digamos, un valor total de nómina, ¿sí? Incluyendo todos los centros de costo. Tengan presente, muchachos, que entre más personas tengan en sus empresas, el costo va a ser mucho más alto, ¿sí? O sea, usted necesita producir más, necesita vender más y necesita hacer mucho más, tener mucho más inversión para que usted pueda cubrir el valor de esa nómina. ¿Listo? Bueno, entonces, después de que usted ya tenga la información de esta nómina, que digite toda la información, la que necesite, no por los espacios están desocupados, no los llenen todos, sino solo la información que necesiten, pasamos a la siguiente tabla, que nos habla acerca de los costos fijos. ¿Qué es un costo fijo? Los costos fijos son los que no van a tener un aumento mes a mes, sino casi regularmente van a permanecer sobre el mismo monto. Si tenemos dudas, entonces vamos a este link donde hay una información, un material adicional que ustedes pueden encontrar de cómo identificar si un costo es fijo o un costo es variable. ¿Listo? Entonces venimos acá en la nómina. Si ustedes se fijan acá, este valor de la nómina está resaltado porque este valor lo trae de la tabla inmediatamente anterior. Los arriendos de los inmuebles, los arriendos pues no durante un periodo, digamos el periodo fiscal, que vendría a ser un año, casi siempre permanecen con el mismo valor. Entonces este sería un costo fijo. Estos son unos ítems que se han puesto obviamente porque son los más comunes que pueden tener, que pueden ser utilizados por unas empresas. Obviamente hay muchísimos más, ¿no? Que ustedes, pues dependiendo de la naturaleza de su negocio, dependiendo de la naturaleza de su empresa, ustedes pueden poner. Entonces ustedes alimentan esta base con los datos y nos arroja aquí un total. Este también lo maneja automáticamente. Ahora vamos a los costos variables. Los costos variables, ¿qué es un costo variable? Estos aumentan dependiendo de la cantidad que se vayan a producir en el mes, ¿sí? Entonces, aquí nosotros hemos puesto una lista de materiales que se requieren para la elaboración de un producto o un servicio en su determinado caso. Entonces, ustedes vamos a poner aquí las materias primas, digamos para un pan, harina. Vamos a poner, no sé, leche, huevos, agua. Vamos a poner la unidad de medida, gramos.
vamos a poner la cantidad, digamos, por ejemplo, un huevo, ¿sí? Entonces, cantidad de huevos, vamos a necesitar un medio huevo, entonces unidad de medida, unidad, ¿sí? UND. Y aquí en cantidad vamos a poner, como vamos a aumentar la mitad, pues entonces ponemos 0.5, por mencionarlo de esta manera. ¿Cuánto costaría el valor unitario? Y la tablita sola nos calcula el total de los materiales que necesitamos para la prestación de ese producto o de ese servicio, como les digo siempre. Ahora, bueno, material de apoyo, si tenemos dudas, entonces los costos fijos, los costos variables, hay más dudas que podemos, no sé, podemos buscar dónde despejar estas dudas. Venimos a donde dice precio de venta. En este precio de venta, el único dato que ustedes van a modificar es la utilidad deseada. Acá tenemos un 30%. Tengamos presente que las empresas regularmente calculan una utilidad deseada dentro del 10 al 40%. De 50% para arriba es un valor muy alto y muchas empresas no lo toman así, pues porque sería también usura. Es como decir, usted, el precio de costo de un pan son 100 pesos y usted va a vender ese mismo pan en 1000 pesos, pues la utilidad pues es mucho más alta, ¿sí? Entonces siempre se maneja más o menos de una utilidad del 25 al 45%, como máximo, ya el 45 es muy alto, pero en momentos se maneja. Entonces, al nosotros modificar este ítem, ¿sí? Vamos a ponerle un 40%, nos empieza a modificar el precio de venta. ¿Por qué? Porque entre más yo quiera vender mi producto más caro, pues obviamente voy a tener más ganancia. Y así mi producto va a ser mucho más costoso en el mercado. Si yo quiero que un producto sea más económico en el mercado, debo bajar todos mis costos, los costos variables, los costos fijos, los costos de nómina, que es lo que hace que el valor total de mi producto pese, o sea que sea más costoso. Debo minimizar esos datos para que el punto sea mucho más económico, para que el precio sea mucho más económico. ¿Listo? Ahora bien, esto lo empezamos a modificar acá. Tengan presente que estas tablas usted primero tiene que hacerlas y después devolverse y empezar a interpretarlas. Primero tiene que hacerlas todas. ¿Listo? Venimos a este precio. Bueno, ¿qué pasa con estas plantillas, con estas pestañas que están en color gris? En estas pestañas básicamente usted no tiene que hacer nada, sino tiene que identificar y analizar los datos que estamos viendo acá. Por ejemplo, para este caso estamos viendo las unidades que necesitamos vender para tener un punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio, ¿qué es? Básicamente donde mi empresa ya dejó de tener pérdidas, sino ya empieza, desde ese punto en adelante, empieza a tener ganancias. Estos valores obviamente también dependen mucho de los datos que nosotros, de la información que le ingresemos al comienzo, ¿sí? Entonces por eso, bueno, acá me muestra 40.000 unidades, pues porque no le tengo una nómina alta y acá no le he puesto pues mayor cosa, ¿sí? Entonces, por eso me muestra ese valor. Entonces, si nosotros miramos acá abajo, fíjense que en esta gráfica no está mostrando punto de equilibrio. Este punto de equilibrio se calcula a 2 años, o sea, a 24 meses. Si una empresa no muestra o no presenta punto de equilibrio dentro de ese tiempo, muy factible es que la empresa necesite un reajuste mucho más fuerte desde el comienzo para que la empresa sea rentable. ¿Listo? Entonces, acá seguimos con el presupuesto de la proyección de ventas y el presupuesto de producción. Estos dos vienen muy ligados de la mano. Tengan presente que todo lo que yo produzca, si estoy produciendo un producto, valga la redundancia, algo físico, todo lo que yo produzca lo necesito vender, ¿sí? Porque la idea es que yo quede con el mínimo de existencias o con el mínimo de inventarios. ¿Por qué? Porque mis inventarios valen un dinero y aparte de esto, porque esos valores se perderían, pues empiezan a perder valor con el tiempo. La idea es que todo lo que yo produzca, todo lo venda. Digamos, si es un consumible, si es algo que sea un perecedero, alimentos, si es algo que se puede dañar,
pues todo se venda fácilmente. En ese orden de ideas, mi proyección de ventas debe estar muy ligado a mi proyección de producción, a lo que yo quiera producir. Entonces, una de las maneras para nosotros empezar a calcular nuestra proyección de ventas es mirando el precio de venta y mirando aquí donde nos dice el punto de equilibrio, cuántas unidades necesito vender yo para tener punto de equilibrio prácticamente desde el primer periodo, ¿sí? Yo sé que aquí me está diciendo que son 40.174 unidades que necesito producir para tener punto de equilibrio, según los cálculos y según lo que me muestra la gráfica acá adelante. Entonces, en mi proyección de ventas, vamos a suponer que yo voy a poner este mismo dato, estos 40.174. Vengo acá a las proyecciones de producción de ventas y voy a poner ese valor aquí, 40.174. ¿Sí? Y vamos a mirar qué pasa con nuestro punto de equilibrio. Entonces venimos acá y miren lo que pasa con nuestro punto de equilibrio. Fíjense que automáticamente la tabla y la gráfica nos está mostrando el punto de equilibrio desde el comienzo, porque eso es lo que yo necesito producir para no tener pérdidas. Ahora, esto hay que analizarlo muy bien, porque esto es lo que yo necesito producir, pero no sé si yo tengo la capacidad para producir toda esta cantidad de artículos o esta cantidad de servicios. Ahí es donde yo vengo a analizar, no, espere, porque al comienzo yo no puedo hacer todo esto. Entonces aquí en el presupuesto de producción yo voy a poner un valor inferior o menor, pues dependiendo del análisis y de lo que yo necesite producir. Entonces esta tablita muchos la conocen, o los que no la conocen es mi presupuesto de producción de ventas, año a año. Cuánto es lo que yo produzco en enero, lo que vendo en enero, en febrero, en marzo. Y aquí me da un aumento de unidades porcentuales. Digámoslo así, vamos a borrar. Si yo tengo acá un artículo, produzco un artículo y voy a aumentar de un artículo de uno en uno. Fíjense, entonces aquí empieza el aumento mes a mes de uno en uno. 1, 2, 3, 4. Ahora, si yo empiezo con 1, pero mi aumento, aquí como lo dicen los comentarios, mi aumento va a ser de 2 unidades mensuales. Entonces de 2. Entonces aquí me empieza a sumar de 2 en 2. 1 más 2 casi siempre da 3. 3 más 2, 5 y así sucesivamente. Ahora, este nos tiene un aumento de proyección de ventas mes a mes, y este aquí es año a año. Entonces, esto es para el año 1, o sea, el año de su proyecto, el año donde usted ponga su proyecto. Esto sería para el año 2, el año siguiente. Los horizontes de proyectos siempre están elaborados más o menos a 5 años, ¿sí? Porque dentro de 5 años es donde su empresa, o uno hace el análisis de la compañía y uno dice, bueno, este tiempo la empresa va a producir o no va a producir. ¿Va a funcionar mi empresa o no va a funcionar? Dependiendo de las proyecciones que yo haga o que yo desarrolle, digamos, en el transcurso del ejercicio. ¿Listo? Entonces, esto es el presupuesto de la proyección de ventas. Aquí vamos a hacer una proyección de producción. Obviamente que iría muy ligado a la proyección de ventas. Tengan presente lo que les digo, que todo lo que yo produzca, todo lo necesito vender para tener 0 existencia, 0 manejos de inventario y pues para que me salga mucho más económico. Venimos a una tercera tabla, digamos como primera fase o primera clase. Vamos a poner aquí el aporte de los socios. Tenemos los socios, que serían pues los integrantes de cada GAES de ustedes, ¿sí? Cuánto dinero va a aportar la primera persona, la segunda persona, la tercera persona. Hay personas que van a poner, digamos, cosas físicas. Van a poner, digamos, en el tema de que estábamos hablando de una panadería. Van a poner, no sé, un horno, van a poner una licuadora, una batidora. Obviamente todos esos artículos tienen un valor y tienen un precio, y es el que nosotros vamos a poner acá. ¿Listo? Y por último vamos a venir acá al balance inicial. En el balance inicial es donde vamos a identificar, pues teniendo en cuenta este caso los aportes sociales, que los primeros socios pusieron 17 millones. En el balance inicial es como empiezan los aportes, el de los socios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dinero siempre en una empresa ingresa por caja y después se va para los bancos.
Entonces, al ingresar por caja, entran estos 17 millones de pesos y entran a